Hola, buen día a todos. Mi compañera Abimael Saldaña y yo, Fernando Rentería, conformamos el equipo 5 de la materia de biosensores y transductores de la sección D04. Y nosotros vamos a hablar de la etapa transductora y de los principios de transducción. Así que vamos a empezar. Para comenzar con algunas raíces grecolatinas, tenemos la palabra antropología, del griego anthropos, que significa humano, y logos, que significa conocimiento o tratado de, es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. La palabra osteología, del griego osteo, que significa hueso, y nuevamente logos, que significa estudio o tratado de. La palabra cardiología, del griego cardia, que significa corazón, y logos, que es estudio o tratado de. Neurología, del griego neurón o neuron, que significa nervio, y nuevamente logos, que significa estudio o tratado de. Tenemos la palabra hematoma, que significa del griego aimato, que significa sangre, y oma, que significa tumor, pero no es tumor en sangre, es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna. La palabra teléfono, del griego tele, que significa lejos, y fonos, que significa sonido, describe un dispositivo para transmitir la voz a largas distancias. La palabra taquicardia, del griego tachis, que significa veloz, y cardia, que es corazón, se refiere a palpitaciones rápidas del corazón. Por su parte, la palabra geografía también viene del griego geos, que significa tierra, y grafos, que es dibujar o describir, y es la descripción de la tierra y sus territorios. La palabra hidrofobia viene del griego hidros, que significa agua, y fobia, que significa terror, y es el terror o el temor al agua. En su contraparte tenemos la palabra hidrofilia, del griego hidros, que ya mencionamos que significa agua, y de la palabra filos, que es amante de, y esto significa amante del agua. Ahora bien, para comenzar el tema y a manera de introducción, recordemos que es un transductor. Un transductor es un dispositivo electrónico que sensa una cantidad de una magnitud física, tal como vibración, temperatura o presión, y la convierte en una señal eléctrica, en este caso un voltaje, que es proporcional a la magnitud medida. Tenemos debajo dos gráficas que son exactamente iguales, pero del lado izquierdo tenemos que es la magnitud física, que son las vibraciones que entran al transductor. Del lado izquierdo tenemos cómo es el voltaje de salida del transductor, que asemeja totalmente las vibraciones que entraron al transductor. Una vez visto lo anterior, para medir una vibración podemos dividirlo en 4 etapas, donde la primera etapa es la etapa transductora. En esta etapa se va a reproducir exactamente las características de la magnitud que se desea medir. Posteriormente pasaremos a la etapa de acondicionamiento de la señal, que puede dividirse en filtraje, integración, amplificación o demodulación. De ahí pasaríamos a la siguiente etapa, que es análisis o de medición, donde una vez acondicionada la señal, esta ya puede ser medida o analizada. Y por último, nuestra etapa de registro, donde se anotan los datos obtenidos. De estas etapas hablaremos primeramente de la etapa transductora, aunque para comprender un poco todavía lo anterior, tenemos este diagrama que nos muestra dividida la parte mecánica del lado izquierdo y la parte electrónica, que es de nuestro lado derecho. En el apartado mecánico tenemos la señal de una vibración mecánica, y en la parte electrónica, seguido de eso, tenemos nuestro sensor o transductor, que como ya sabemos, se encargará de transformar esa vibración mecánica en una señal eléctrica proporcional a esa vibración anterior. Ahí es donde encontramos nuestra etapa transductora, seguido de nuestra etapa de acondicionamiento, que lo que va a hacer es amplificar esa señal eléctrica anterior. Posteriormente entraremos en nuestra etapa de procesamiento o análisis,
donde ya será entrada nuestra señal al medidor o al analizador. Entonces, en la etapa transductora es donde ocurre la transformación de un tipo de energía en señal eléctrica o viceversa, por medio de un transductor. Los transductores basados en fenómenos eléctricos o magnéticos suelen tener una estructura general, en la cual podemos distinguir las siguientes partes. El elemento sensor convierte las variaciones de una magnitud física en variaciones de una magnitud eléctrica o magnética, que denominaremos señal. Tenemos el bloque de tratamiento de señal, que suele filtrar, amplificar, linealizar y en general modificar la señal obtenida en el captador o en el sensor, por regla general utilizando circuitos electrónicos. Y tenemos la etapa de salida, donde en esta etapa comprendemos los amplificadores, interruptores, conversores de código, transmisores y en general todas aquellas partes que adaptan la señal a la necesidad de la carga exterior. Típicamente hay 4 tipos de sensores o transductores de vibraciones. Tenemos el sensor de desplazamiento relativo sin contacto, que este produce un campo magnético variable proporcional a la distancia. Ya que no hay contacto, tiene que ser por medio de este campo magnético. Tenemos el sensor de desplazamiento relativo con contacto, donde aquí sí se mide cuando está en contacto con el sensor. Tenemos el sensor de velocidad o velocímetro, es autogenerador de la vibración, genera una señal de baja impedancia. Y el sensor de aceleración o acelerómetro, que tiene una distribución asimétrica de carga interna, que al aplicar una fuerza en la dirección de su polarización se genera una carga eléctrica. La etapa que sigue después de la etapa transductora sería la etapa de acondicionamiento de la señal, que consiste en acondicionar la señal que sale del transductor para que pueda ser medida adecuadamente. Esto contempla en algunos casos un filtraje, integración, amplificación o demodulación. En el ejemplo de abajo podemos ver un claro ejemplo de una amplificación de señal, donde se amplificó lo obtenido por el sensor para su mejor medición. Y por último, tenemos la etapa de análisis y o medición, que una vez acondicionada la señal, esta puede ser medida o analizada. Un medidor de vibraciones es un instrumento que mide el valor pico, pico a pico o RMS de la vibración. Al ser ya señales propiamente eléctricas y ya no mecánicas, estos medidores o analizadores con facilidad pueden detectar todo tipo de cambios y variaciones en la señal. Principios de transducción. A continuación se detallan los principios de transducción más comúnmente utilizados en los transductores. Transducción capacitiva. El cambio en la magnitud a medir se convierte en cambio de capacitancia. Dado que un condensador consiste básicamente en 2 electrodos separados por un dieléctrico, el cambio de capacidad puede producirse variando la separación entre las placas y manteniendo el mismo dieléctrico, o variando el dieléctrico y manteniendo la misma separación entre los electrodos. Su principio es electromecánico, ya que están compuestos por una parte eléctrica y una parte mecánica. Se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus capas por aplicación de presión, y por esto con frecuencia se utilizan para la detección de desplazamientos. En la transducción inductiva, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de la autoinductancia de un único devanado. Los cambios de inductancia pueden realizarse mediante el movimiento de un núcleo ferromagnético interior al devanado o mediante cambios de flujo introducidos externamente en un devanado con núcleo fijo. Se utiliza para detectar cualquier tipo de material metálico o ferroso. Se miden mediante el movimiento de un núcleo ferromagnético en el interior o mediante cambios en el elemento externo a un núcleo fijo. En la transducción reductiva, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de tensión de corriente alterna, debido al cambio en la reluctancia del camino magnético entre 2 o más devanados. Aquí se incluyen elementos de reluctancia variable, transformador diferencial y puente de inductancias.
El cambio en la reluctancia del camino magnético se realiza generalmente mediante el movimiento de un núcleo magnético en el interior de un devanado. En la transducción electromagnética, el cambio en la magnitud a medir se convierte en una fuerza electromotriz inducida en un conductor debido a un cambio en el flujo magnético en ausencia de excitación. El cambio en el flujo magnético se realiza generalmente con un movimiento relativo entre un electromagneto y un imán o una porción de material magnético. Transducción piezoeléctrica. El cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de carga electrostática o tensión generada por ciertos materiales cuando se encuentran sometidos a un esfuerzo mecánico. Este esfuerzo es realizado por fuerzas de tensión o compresión, por fuerzas de cortadura ejercidas o por un enlace directamente sobre el material por el elemento sensor mecánico con el mismo. Y en la transducción resistiva, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de resistencia. Los cambios en la resistencia pueden producirse en conductores o en semiconductores por calentamiento o enfriamiento, por aplicación de fuerzas mecánicas, humidificación o deshumidificación de ciertas sales eléctricas y por el desplazamiento de una escobilla sobre un reostato. En la transducción potenciométrica, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de relación de tensiones, mediante un cambio en la posición de un contacto móvil sobre un elemento resistivo en cuyos bordes se ha aplicado una tensión. Y en la transducción por galgas extensiométricas, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de resistencia debido a una deformación. Es un caso especial de la transducción resistiva. Este cambio de resistencia es detectado con un pente de Weston. En la transducción fotoconductora, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de resistencia o conductancia de un material semiconductor debido a un cambio en la cantidad de iluminación incidente sobre el material. Por su parte, en la transducción termoeléctrica, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio de la fuerza electromotriz generada por la diferencia de temperaturas existentes entre las uniones de dos materiales distintos seleccionados. Esto debido al efecto de Seebeck. Por su parte, en la transducción fotovoltaica, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio en la tensión generada cuando la iluminación incidente sobre una unión entre ciertos materiales cambia. Y por último, en la transducción iónica, el cambio en la magnitud a medir se convierte en un cambio en la corriente de ionización producido entre dos electrodos en un medio lleno de gas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.